Bienvenidos a IBEC en casa. Qué bueno que esta noche usted tomó la decisión de poder estar con nosotros en vivo. Qué bueno que podamos estudiar la palabra de nuestro Señor. Recuerde que todos los miércoles estamos estudiando la palabra del Señor en el Evangelio de Marcos y estamos viendo 4 historias que nos van a recordar una gran verdad. Y esa gran verdad es que el poder de Dios vence toda adversidad. El poder de Dios vence toda adversidad. Y es por eso que ya hemos visto 2 sermones en cuanto a este tema. El primero tenía que ver que el poder de Dios vence las fuerzas de la naturaleza. Y el segundo sermón aprendimos que el poder de Dios vence las fuerzas demoníacas. Y el día de hoy, mi querido, vamos a proseguir con las historias que aparecen aquí en la Biblia, en Marcos, y vamos a aprender otra gran verdad, que el poder de Dios vence toda enfermedad. Sí, me escuchó bien, el poder de Dios vence toda enfermedad. Quisiera que me acompañaran, por favor, a la Escritura, capítulo 5, versículo 21 en adelante. Y mientras ustedes lo buscan, déjenme decirle que el tema de la enfermedad hoy en día ha tomado gran relevancia debido a la pandemia que estamos viviendo. Si bien es cierto, todos nos cuidamos nuestra salud para no ser contagiados. Pero la pregunta que le tengo, mi querido, mi querida, es la siguiente. Pensemos, ¿qué tal aquellas personas que ya están siendo contagiadas? ¿Qué tal aquellas personas que están viviendo la angustia, a lo mejor, de no saber si su estudio va a dar positivo o negativo, ¿verdad? En cuanto al contagio. Pero ¿qué tal también aquellas personas que están enfermas? Y no estamos hablando del coronavirus, estamos hablando de otra enfermedad. Porque usted sabe que los hospitales siguen llenos, ¿verdad? De enfermos. ¿Sabe qué? Déjeme decirle algo. Que la Biblia nos va a recordar un punto central de las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Que el poder de Dios vence toda enfermedad. Vaya conmigo, por favor, a Marcos capítulo 5, el versículo 21 en adelante. Ahí vamos a encontrar 12 historias. Pareciera ser que Marcos une 12 historias para mostrar el poder que nuestro Dios tenía en cuanto a la enfermedad, pero también en cuanto a la muerte. Debemos de recordar que muchas enfermedades se convierten más adelante en la muerte. Y por eso a lo mejor el escritor está enlazando estas historias para que nosotros podamos entender el poder de nuestro Dios. Vaya conmigo, por favor, el verso 21 dice, pasando otra vez Jesús en una barca a la orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de las sinagogas, llamado Jairo. Y luego le vio y se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando. Ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaba. Fíjense que este es el contexto de las 2 historias que vamos a ver. Porque mientras Jesús iba a ver a la hija de Jairo, sale al encuentro una mujer. Conozcamos entonces las 2 historias. Obviamente el día de hoy solamente me voy a enfocar en la historia de la mujer y la hija de Jairo la dejaremos para la otra semana. Mire, conozcamos a Jairo porque dice, versículo 21, que pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, recuerda que cuando sale el Señor Jesús de una orilla, y ahí es donde le agarra la gran tormenta. Y luego el capítulo 5 dijeron que vinieron a la otra orilla, a la región de los Gadarenos. Y ahora el Señor Jesús va hacia la otra orilla. Por eso dice que pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud y estaban junto al mar. Mire, que la gran multitud esté con Jesús, eso no es nuevo. Siempre el Señor Jesús andaba con grandes multitudes. Y luego dice que vino uno de los principales de las sinagogas. Entonces conozcamos
a Jairo. ¿Sabe, mi querido, que el nombre de Jairo significa él brillará? ¿O sabe qué? Una mejor traducción sería Dios se lucirá. Y me llama la atención esto de que Dios se lucirá, porque Dios se va a lucir tanto con la mujer como con la hija de Jairo y tanto también con Jairo. Imagínense, Dios se lucirá significa Jairo. Mire, parece ser que Jairo era una persona conocida y respetada por los judíos. ¿Por qué? Porque dice que vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio se postró a sus pies. Entonces era un oficial de la sinagoga, era un líder judío que dirigía los servicios y mantenía la disciplina en la sinagoga. ¿Ok? ¿Sabe? Algo que me llama la atención es que un líder de una sinagoga ande buscando a un maestro, ande buscando a una persona con el nombre de Jesús, que era un conocido, pero un desconocido al mismo tiempo. ¿Por qué razón? La fama del Señor Jesús se había extendido, que Él podía sanar. A lo mejor este hombre ya había visto doctores, a lo mejor este hombre ya había desde su sinagoga hecho lo que tenía que hacer y no había dado resultado. Y él pensaba que si iba con Jesús, algo podría pasar. Dice la Escritura que luego que le vio, se postró a sus pies. Me llama la atención el postrarse a los pies. ¿Por qué? Porque si recuerda el exendemoniado gadareno, que en ese entonces era el endemoniado, ¿verdad? Dice que cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, se postró. Igual endemoniados como principales de la sinagoga se tienen que arrodillar ante Jesús. ¿Se dan cuenta? Porque los dos están necesitados. Los dos están necesitados, ¿sí? Entonces recuerde que los discípulos también, cuando estaban en temor, cuando los discípulos también veían que su barca se iba a hundir, que despiertan al maestro, caen sorprendidos y quedan maravillados, con gran temor, dice, ¿verdad? Entonces que se postre Jairo ante Jesús no es algo nuevo. Vemos a Jairo entonces. Jairo creía que Jesús podría ayudar a su hija. Se postra ante los pies de Jesús y le ruega que fuese a su casa porque ahí estaba la niña enferma, ¿verdad? Ahora, fíjense lo que dice la Escritura, versículo 23. Y le rogaba mucho, diciendo, mi hija está agonizando, ven, le dice, y pon tus manos. Mire, mis queridos, yo soy padre, muchos de ustedes son padres. Cuando un hijo está enfermo, ¿qué sucede? Hace de todo para que nuestro hijo pueda tener la salud que necesita. Fíjese, le rogaba mucho diciendo, mi hija. Conozcamos a la hija de Jairo. Pareciera ser que era una hija única. Pareciera ser que tenía 12 años de edad y que padecía una enfermedad que estaba a punto de morir. Algunos pensarán que es una enfermedad terminal, no sabemos. Pero lo único que sabemos es lo que dice la Escritura. Dice que le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Mi querido, mi querida, es importante entender esto, que solamente Jesús puede dar la salvación para que una persona pueda vivir. Fíjese que ahí va la historia de Jairo y de la hija de Jairo, cuando de repente se enlaza otra historia. ¿Cuál es esa otra historia que aparece? Verso 24 dice, fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaba. Yo me imagino, mi querido, a la hora pico, ¿verdad? Me imagino, yo no sé cuántos de ustedes han tenido el privilegio de ir a una ciudad grande y subirse al metro, subirse al tren ligero o lo que sea, y cómo aprieta la gente, ¿verdad? Dicen que la Ciudad de México, en el metro, uno flojito y cooperando nomás, ¿verdad? La misma multitud lo va metiendo, dicen, por tanta gente que hay ahí. Dice aquí
que la gente le apretaba. Pero, versículo 25 dice, una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre. Al encuentro de Jesús sale una mujer enferma. Conozcamos a esta mujer de la cual se nos habla. Se nos dice que tenía una enfermedad. Y era una enfermedad de flujo de sangre. Muchos médicos han querido saber cuál es el tipo de enfermedad esta. Lo único que era una mujer que siempre estaba sangrando. Y eso, para la ley judía, era una persona inmunda. Era una persona contaminada. Ceremonialmente ella no estaba lista para cualquier ceremonia. Es curioso lo que dice la Escritura. Dice, pero una mujer que desde hacía 12 años. ¿Recuerda cuántos años tenía la hija de Jairo? 12 años. O sea que esta mujer empezó con la enfermedad desde que la hija de Jairo nació. ¿Se puede imaginar eso? 12 años de enfermedad. Yo me imagino, hermanos, cómo vivía esta mujer, alejada, rechazada por la misma sociedad, ¿verdad? Nadie la podía tocar, ella no podía tocar a nadie, ¿verdad? ¿Por qué? Porque era una persona ceremonialmente hablando inmunda, ¿ok? Entonces, se nos dice también que había gastado mucho dinero en buscar la sanidad. Vea conmigo, dice, y había sufrido, verso 26, de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. ¿Se puede imaginar? Se puede imaginar que el poco dinero o el mucho dinero que hubiese tenido se iba yendo fácil. Como esas bolsas, ¿verdad? Que están llenas y uno le abre un hoyito y empieza a salir todo. De repente uno ve y dice, ya no tengo nada. Pues usted y yo sabemos, hermanos, cuál es el ahorro realmente que nos va a ayudar para toda la vida. Nuestros ahorros cada vez se van haciendo menos. Y pareciera ser que esta mujer se encontró de dos maneras. En que varios médicos la habían visto y no habían podido ayudarla. O la segunda, que había caído en manos de charlatanes, de médicos que lo único que querían era quitar su dinero. Mi suegra es médico, mi querido, mi querida, pediatra por muchos años. Hace unos 20 años se retiró de dar consulta y empezó hace, yo creo que 25 años, un poco más, a dar clases en la universidad. Y hay algo que ella siempre me decía, es que la medicina es una vocación. Siempre me decía que la medicina, uno no se hacía médico para hacerse rico. Pareciera ser que hoy en día algunos médicos han cambiado eso, mis queridos, mi querida. ¿Por qué? Porque hay médicos que están utilizando su profesión para enriquecerse, cuando en realidad debería de servir a las personas. Pero escuche lo que está diciendo esto. Está diciendo la Escritura que esta mujer había sufrido mucho. ¿Se puede imaginar? ¿Se puede imaginar el sufrimiento de esta mujer? Y de muchos médicos y gastado todo lo que tenía. En bancarrota estaba esta mujer. Yo recuerdo, mi querido, que muchas veces cuando mi esposa y yo no podíamos tener nuestro hijo, fuimos con tantos doctores. Gastamos lo poco que teníamos para que los resultados siempre salieran negativos. ¿Sí? Y había una frustración en nuestra vida, en la vida de mi esposa y en la mía. Y nos tuvimos que dar cuenta de algo, mi querido, mi querida, que nosotros estábamos poniendo nuestra esperanza de ser padres en los doctores. Eso sí, primero leíamos el currículum, ¿verdad? Sabe que un médico operó a mi esposa que tenía una maestría en un país de Italia y todo aquí en Guatemala. Y nosotros nos sentíamos confiados, pero cuando nosotros dejamos de confiar en el médico y empezamos a confiar en el médico de médicos, en nuestro Señor Jesucristo,
fue en ese entonces que el Señor nos regaló a nuestro hijo, a Ricardo Daniel. Mis queridos, esta mujer había sufrido mucho y de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada aprovechó, antes le iba peor. Deje de ponerle un ejemplo, mi querido, mi querida. ¿Qué tal si supiéramos que hay una vacuna ya lista contra el coronavirus? ¿Cuánto dinero estaría dispuesto usted a pagar en este momento? ¿Cuánto dinero? Y máxime si hubiera un contagiado en casa. ¿No es cierto que nosotros diríamos, venga lo que venga, cuánto cuesta, nosotros pagamos lo que sea? Esta mujer le pasó lo mismo con los médicos. Ella quería ser una mujer normal, quería ser una mujer como cualquier otra mujer que podía ir, que podía andar. No siempre ser la rechazada, no siempre ser la mujer que nadie podía tocarle. Es más, le sacaban la vuelta, mis queridos. Algunos piensan que la enfermedad en ese tiempo era comparable a una persona que tuviera lepra. ¿Por qué? Porque los dos ceremonialmente eran inmundos. Fíjense que Lucas, que es el médico amado, dice lo siguiente. Se nos dice que seguía enferma porque no encontraba la cura. Lucas menciona un poco esto, ¿ok? Recuerde que Lucas era el médico amado, por lo cual pensaba que esta enfermedad era incurable para su tiempo, cuando en su escrito él narra sobre este evento. Ahora, una mujer que era ceremonialmente inmunda y por lo cual no podía tener contacto con las personas. Imagínese en una multitud que apretaba. Porque ahí habíamos dejado, ¿verdad? Ahí habíamos dejado la historia de Jairo, que iba rumbo a la casa del Señor Jesús, iba rumbo a la casa de Jairo, y lo que nos dice que fue con él y le seguía una gran multitud y le apretaba. Entonces, empieza a hablar de la mujer. Pero el problema, hermanos, es pensar, ¿cómo me acerco a Jesús? Si la gente lo aprieta, ¿cómo me acerco? Y es aquí donde entra la fe de esta gran mujer. Yo le diría que una fe escondida. Una fe escondida. Vea lo que dice el verso 27. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás de la multitud y tocó su manto. ¿Se da cuenta? O sea, no fue de, hola Jesús, ¿cómo estás? Mira, por favor, atiéndeme. O como aquel ciego que le gritó y le dijo, Jesús, ten misericordia de mí. No, esta mujer entró por atrás y no sé cómo ella iba de tal manera que tocó, dice, su manto. Tocó un pedazo de sus ropas, de su túnica. Esa es la idea, mis queridos. Una fe escondida, había una última esperanza. Jesús, la mujer oyó hablar de Jesús y cree que Él puede ayudarla. Por su condición no podía sobresalir entre la multitud por temor a ser rechazada y humillada. Por eso se le acerca por atrás y toca el manto. Dice la Escritura, porque decía, fíjese cuál era la fe de esta mujer, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Si tocare tan solamente su manto, seré salva. Esta es la fe, mis queridos. Esta es la fe que tenía la mujer. Y es la fe que nosotros deberíamos de tener, mi querido, mi querida. Si tan solo tocare su manto, seré curada, seré salva. Mi querido, mi querida, eso es fe. Eso es tener fe en el nombre de Jesús. La fe de la mujer no fue depositada en los médicos, no fue depositada en el curandero del pueblo, no fue depositada en sí mismo, en su dinero.
La fe de esta mujer fue depositada en Jesús, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Obviamente, seré sanada. Esta expresión manifiesta su gran fe en Jesús. No es la fe en sí, sino en quién está depositada la fe. En este caso, la fe estaba depositada en Jesús. Dice el verso 29, la sanidad de la mujer, dice, y enseguida la fuente de su sangre se secó. Y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Al instante, al tocar a Jesús fue sanada. Se paró, cesó el flujo de sangre. ¿Se puede imaginar? Ella lo sintió en su cuerpo, dice, que estaba curada de su enfermedad. Qué curioso, mis queridos, porque cuando nos acercamos a Jesús, podemos tener esa seguridad de que si es su voluntad, Él nos puede sanar. Mire, la fe del justo puede mucho, sí, pero ¿en quién está depositada esa fe de ese justo? ¿Qué fue lo que pasó? Porque hasta ahí está bonito, está padre, ¿verdad? Pero hay una reacción del maestro, hay una reacción de Jesús. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? ¡Wow! ¿Se acuerda que le había dicho una fe escondida? Pero esa fe escondida ahora se va a hacer una fe pública. ¿Por qué razón? Porque después de haber sanado a la mujer, no fue en lo secreto, sino que ahora tiene que hacerse público. Jesús sabe lo que acaba de ocurrir, porque ha salido poder de él. Es lo que dice la Escritura. Luego que Jesús, conociéndose en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Pregunta, mi querido, mi querida, ¿Jesús no sabía? Él es Dios, Él conoce todo, Él sabe lo que ocurrió. Pero Él quería hacer algo especial con esta mujer. Él quería hacer algo especial con esta mujer, que para los ojos de la gente la iban a empezar a criticar, la iban a empezar a tachar, a decirle, inmunda, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Cómo esta mujer inmunda ha tocado al maestro? ¿Sí me explico? Entonces Jesús va a hacer algo con esta mujer. Como si Jesús no supiera, ¿verdad?, quién le hubiese tocado. Vean por favor el poder de Jesús. Dice el versículo 31 que sus discípulos le dijeron, siempre los discípulos, ¿verdad? Y uno diría, ¿no fue Pedro por ahí? Porque siempre Pedro era el que contestaba a nombre de los discípulos, ¿verdad? Sus discípulos dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta? Y dices, ¿quién me ha tocado? Oye, pues si vamos flojito y cooperando, ¿verdad? Vamos todos ahí, es más, ni podemos caminar, unos se empujan, otros dan codazos, otros a lo mejor con los pies se van tropezando. Y tú preguntas, ¿quién te ha tocado? Jesús, ubícate, por favor. Mira cuánta gente hay. Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Mi querido, mi querida, sabemos esto. Sabemos que la mujer tenía fe y que decía, si tan solo tocar el borde de su manto. La mujer tenía fe, mi querido. Y la mujer, por esa fe depositada en Jesús, fue sana. Dice el verso 33, entonces la mujer, temiendo y ¿qué? Y temblando, sabiendo lo que ella había sido hecho, vino y se postró. Otra que se postra a los pies de Jesús, delante de él, y le dijo toda la verdad. Entonces la mujer, temiendo y temblando. Mire, los discípulos temerosos, ¿se acuerdan? Con la gran tempestad. La multitud que vio al exendemoniado sentado, vestido y en su juicio
cabal, temieron. Esta mujer temió. Esta mujer tuvo tanto miedo, como dice aquí, temiendo y temblando, sabiendo lo que ella había sido hecha, sabiendo que una mujer inmunda iba a tocar, sabiendo que ella no se podía acercar a las personas, mucho menos tocar. ¿Sí? ¿Qué pasa, mis queridos? Ya fui descubierta, dice la mujer. Me van a criticar, me van a decir, al pobre maestro lo van a tener que poner en un lugar aparte, ¿verdad? Porque le he tocado, no podía tocarle. Entonces esta mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que ella había sido hecha, vino, se postró, no pudo hacer otra cosa más que caer postrada a los pies de Jesús, por el bien que Jesús había hecho, porque ella sintió el poder de Dios, porque ella se sintió sana. Por eso, dice que le dijo toda la verdad. Verso 34, escuche lo que le dice. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva. Tu fe te ha salvado. Ve en paz y queda sana de tu azote. ¡Wow! Las palabras del Maestro, las palabras de Jesús, las palabras de donde nosotros debemos depositar nuestra fe cuando nosotros tenemos enfermedad, cuando nosotros hemos gastado todo, cuando nosotros hemos puesto la esperanza en otros médicos, personas, dinero. Cuando no queda más, mi querido, cuando volteamos hacia Jesús, el Señor dice, hija, te puede estar diciendo lo mismo, hijo, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Son las palabras cariñosas y profundas de Jesús. Estas palabras cariñosas y profundas de Jesús. Jesús la trata con cariño. Jesús no le dice, ¿por qué me tocaste? No. Jesús la está viendo temerosa, temblando. Y la trata con cariño. Hija. ¿Se da cuenta? Hija, tu fe te ha hecho salva. Lo primero, la condición espiritual. Tus pecados te son perdonados. Tu fe te ha hecho salva. Segundo, la tranquilidad. Ve en paz. Y la tercera, el azote que ella tenía, la enfermedad. Y queda sana de tu enfermedad. ¿Se da cuenta, mis queridos? Es que al Señor no solamente le importa a mí mi enfermedad, también le importa mi tranquilidad, también le importa mi eternidad, mi espiritualidad. Por eso, mi querido, mi querida, tu fe te ha hecho salva. Pero la fe en sí no, sino la fe depositada en el Maestro, en el Mesías, en Jesús de Nazaret, nuestro Dios, mi querido, mi querida. ¿Sabe que el día de ayer pude hablar con la mamá de un amigo mío? Él es doctor, él se encuentra en Londres, en una ciudad, estudiando su residencia allá en Londres, una especialidad está sacando, y nos enteramos que él puede estar infectado por el coronavirus. Entonces, se ha hecho estudios, unos han salido negativos, pero por los síntomas y todo, podría ser que realmente lo tuviera. Y ella andaba buscando a su pastor, andaba buscando al pastor que años atrás la pastoreó y preguntó por mí. Y bueno, pudimos platicar el día de ayer. Y ella me decía, pastor, yo tengo fe que mi hijo
va a sanar. Porque en juego no está solamente la vida de mi hijo, está la vida de su esposa y está la vida de ese bebé que viene en camino, que está en el vientre de su esposa. ¿Sabe, mi querido? Me recordé mucho a este sermón que tenía que darles el día de hoy. Me recordé tanto a este sermón. Déjeme decirle por qué, mi querido. Porque el poder de Dios vence toda enfermedad. Y nos pusimos a orar ayer pidiéndole a Dios sanidad. Sanidad para su cuerpo. Porque Él es un hijo de Dios. Porque Él es una persona que vive en tranquilidad. Pero aún así le pedimos paz en el corazón. Y ¿sabe? Paz al corazón de ella también como mamá. Porque ella está sufriendo también. Y como el Señor Jesucristo, hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz, está tranquila y quédate sana de esta enfermedad. Mi querido, mi querida, haga un recuento en este momento. ¿Quién de sus amigos está enfermo? ¿Quién de sus parientes está enfermo? ¿Quién necesita esta palabra de ánimo, de recordarles que el poder de Dios vence toda enfermedad? La próxima semana vamos a seguir con la hija de Jairo, porque la hija de Jairo es una persona que estaba enferma y que va a morir. Y vamos a ver lo que el Señor Jesucristo va a hacer, cómo el poder de Dios se va a manifestar. Les invito a que cierre sus ojos en este momento. Sé que estamos virtual, mi querido. Haga una oración de fe, pidiéndole al Señor que sane a estas personas que están siendo afectadas por este virus. Que sane a sus conocidos, a sus familiares. Mi querido, mi querida, el poder de Dios vence toda enfermedad. Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante de su presencia, Señor, rogándole, Padre Santo, su ayuda en este momento difícil que estamos viviendo. Padre, nos hemos protegido, Señor. Hemos hecho todas aquellas cosas, Señor, en las cuales nosotros debemos de ser diligentes. Nos estamos cuidando, Padre Santo, para no ser contagiados. Pero, Señor, pienso en aquellas personas que ya están contagiadas, Señor. Pienso en aquellas personas que no solamente están sufriendo de enfermedad ahorita, Padre Santo, sino que ya vienen con una enfermedad crónica como esta mujer, Señor. 12 años sufriendo la misma enfermedad, Señor. Yo pido por aquellas personas, Señor, que están enfermas, para que estas personas pongan su fe depositada en ti, Señor Jesús, y que tú puedas salvarles, Señor, que tú puedas sanarles, Padre Santo, que tú puedas darle la tranquilidad, Señor, que necesitan en ese momento. Padre, quiero rogarte, Señor, para que nosotros que te conocemos, Señor, podamos dar una palabra de aliento a aquella persona que no te conoce, Señor. Que ya sea por las redes sociales, Señor, que ya sea por el teléfono o por cualquier otro medio, nosotros podamos proclamar que el poder de Dios vence toda enfermedad. Señor, inclina tu oído a nosotros, Señor. Por favor, escúchanos, Padre Santo. Estamos temerosos, Señor. Estamos, Padre Santo, pensando lo peor que pueda ocurrir. Y es ahí donde te necesitamos, Señor Jesucristo. Que nos des esa paz. Que nos hables con ese cariño que hablaste a la mujer. Que tu Santo Espíritu, Señor, que habite en nosotros, nos pueda ayudar, Señor, a estar tranquilos, Padre Santo. Si bien estaré tranquilo en el día de la angustia, si bien aprenderé a esperar en ti, Señor, ayúdanos, Padre Santo, por favor. Bendíganos, Señor. Y gracias por su amor. Por Jesucristo oramos. Amén y amén.
Gracias, mis queridos, por atender a este sermón, la palabra del Señor, y espero que haya sido de ánimo para su vida.